En la oscura noche de Carolina del Norte, un tren fantasma cruzó los corazones de aquellos que se atrevieron a acercarse a la vieja Puente Bostian. Esta no es solo una historia sobre un descarrilamiento trágico, sino el eco de 22 almas perdidas, que siguen gritando, sus lamentos resonando en el viento. En el año 1891, la tragedia se desató cuando un tren descarriló, dejando un rastro de horror y desolación. Pero lo que ocurrió después, lo que se ha contado y retado a lo largo de los años, es aún más perturbador. Imagina a un grupo de amigos acampando cerca del puente, disfrutando de una noche tranquila bajo las estrellas. De repente, un estremecimiento en el aire los alerta, un sonido distante, como un silbido que corta la noche. ¿Lo oyeron?, pregunta uno de ellos, su voz temblando. A medida que el ruido se intensifica, una niebla espesa comienza a envolver el área, oscureciendo todo a su alrededor. Ellos no lo saben, pero lo que están a punto de presenciar cambiará sus vidas para siempre. La leyenda del tren fantasma ha perdurado, especialmente después de los avistamientos en 1941, cuando los lugareños informaron haber visto luces brillantes y sombras danzantes en la oscuridad. Algunos incluso afirmaron haber escuchado los gritos de aquellos que perdieron la vida en ese fatídico descarrilamiento. Pero, ¿por qué esta historia ha atrapado la imaginación de tantas personas? La respuesta radica en la meticulosa precisión histórica de los eventos y la frecuencia de los avistamientos, que han dejado a todos preguntándose, ¿qué es lo que realmente acecha en la oscuridad de la noche? Con cada año que pasa, más testigos se suman a la lista, algunos describiendo visiones aterradoras de un tren que nunca debería haber estado allí, acompañado de un humo denso que parece emanar de la nada. La sensación de ser observado, de estar al borde de un abismo, se convierte en un peso sobre los corazones de quienes se acercan al puente. La historia de la Puente Bostian no es solo un cuento de fantasmas, es un recordatorio escalofriante de que algunas tragedias nunca se apagan del todo. Así que, si alguna vez te encuentras cerca de la Puente Bostian, escucha con atención. Puede que oigas los ecos de la historia que sigue viva, una historia que clama por ser contada, por ser recordada. Prepárate para un viaje que no solo revela la historia de un tren fantasma, sino también las profundidades del miedo humano, la leyenda que se entrelaza con la verdad y la eterna búsqueda de aquellos que desearían descansar en paz. ¿Te gustó lo que estás escuchando? Entonces suscríbete al canal y dale like. Y dime en los comentarios, ¿conocías esta historia? ¿Qué te llamó más la atención? El aire se tornó pesado y la niebla se espesó a su alrededor, como si la misma tierra intentara advertirles de lo que estaban a punto de experimentar. Mis amigos y yo, entre risas nerviosas y miradas inquietas, nos acercamos al borde de la Puente Bostian. Era como si el tiempo se hubiera detenido y un escalofrío recorriera nuestras espinas. La leyenda del tren fantasma parecía cobrar vida en ese instante. Recuerdo que uno de nosotros, Miguel, se atrevió a dar un paso más allá, acercándose al centro del puente. ¡Mira!, gritó señalando hacia el horizonte. En ese momento, un silbido agudo resonó en el aire, seguido de un retumbar que hacía temblar el suelo bajo nuestros pies. Era un sonido que nunca había oído antes, un sonido que desataba un instinto primitivo de huir. La niebla comenzó a girar, y entre sus densas brumas, destellos de luz comenzaron a aparecer, como si el pasado estuviera tratando de manifestarse ante nosotros. Nos quedamos paralizados, observando cómo las luces danzaban de un lado a otro. Algunos de nosotros cubrimos nuestras bocas, asustados, mientras otros intentaban convencerse de que todo era una ilusión. Pero la realidad era que estábamos presenciando algo que no podíamos explicar. La leyenda del tren, que había sido contada por generaciones, se estaba manifestando en nuestra presencia. Aquellos gritos, esos ecos de dolor y desesperación, parecían resonar en nuestros corazones, llenándonos de una tristeza que no entendíamos. Fue entonces cuando las sombras comenzaron a tomar forma. Las figuras aparecieron vagando sin rumbo entre la niebla. Eran rostros pálidos,
ojos vacíos que reflejaban la angustia de una vida truncada. —¿Son ellos? —murmuró Clara, su voz apenas un susurro. Nadie se atrevió a responder, pero en nuestro interior todos sabíamos que sí. Eran las almas de aquellos que habían sucumbido en el trágico descarrilamiento del tren en 1891, atrapados en un ciclo eterno de sufrimiento. La niebla se arremolinaba a nuestro alrededor y de repente el aire se llenó de un olor a humo. Era denso y picante, como si el tren que había descarrilado hace más de un siglo estuviera de vuelta. La escena se tornó caótica. Los gritos se intensificaron y la sensación de ser observado se volvió abrumadora. «¡Regresemos!», grité, sintiendo que el terror se apoderaba de nosotros. Sin embargo, algo en mi interior me instaba a quedarme, a entender lo que estaba ocurriendo. Mientras corríamos de vuelta hacia el campamento, las luces brillantes y los lamentos seguían a nuestros pasos. No podíamos escapar de la historia que se había apoderado de nosotros. Al llegar, el fuego de nuestra fogata titilaba, casi como si también tuviera miedo. Nos sentamos en silencio, con los corazones latiendo desbocados, tratando de procesar lo que acabábamos de vivir. Esa noche, mientras el miedo seguía latiendo en nuestras venas, decidimos investigar más sobre la leyenda del tren fantasma. No solo queríamos entender lo que habíamos visto, sino también rendir homenaje a las almas que aún vagaban por la Puente Bostián. A medida que profundizábamos en la historia, descubrimos que no éramos los primeros en experimentar lo inexplicable. Cada relato, cada testimonio, sumaba capas a una narrativa que se negaba a ser olvidada. Los avistamientos de 1941 que se mencionaban en los libros antiguos y las historias de los ancianos del pueblo eran solo una parte de un fenómeno más amplio. En el paso de los años, numerosos testigos habían reportado experiencias similares, cada uno añadiendo su propia voz a un coro de lamentos. Nos dimos cuenta de que la Puente Bostián no solo era un lugar de tragedia, era un punto de convergencia entre el pasado y el presente, una frontera donde los vivos y los muertos podían encontrarse. Así, decidimos que no podíamos simplemente ser observadores. Teníamos que hacer algo, aunque solo fuera para entender y posiblemente dar paz a aquellos que aún no la habían encontrado. Esa noche marcó el inicio de nuestra propia leyenda, un viaje que nos llevaría a enfrentar nuestros miedos, a buscar respuestas y tal vez a descubrir el verdadero significado de la historia del fantasma del tren de la Puente Bostián. Con el amanecer, el sol comenzó a desperezarse tras las colinas, pero la noche anterior seguía danzando en nuestras mentes. La experiencia en la Puente Bostián nos había marcado, y aunque el horror había comenzado a desvanecerse, el deseo de comprender lo que sucedió en 1891 se había instalado firmemente en nuestros corazones. Nos reunimos alrededor de la fogata, cada uno con su propio relato de lo que habíamos visto, pero había un hilo común que unía nuestras historias: la profunda tristeza que sentíamos por esas almas atrapadas. Decidimos que debíamos investigar más. Con un par de linternas y nuestras mochilas, nos dirigimos al archivo histórico del pueblo. Había rumores de que en el sótano del viejo edificio municipal se guardaban documentos antiguos, algunos incluso relacionados con el descarrilamiento del tren. Al llegar, el ambiente era pesado, como si las paredes mismas guardaran secretos. La bibliotecaria, una mujer mayor de cabello gris y ojos sabios, nos miró con curiosidad cuando le mencionamos nuestra intención de investigar. ¿El tren fantasma? Muchos han venido a buscar respuestas, pero pocos han regresado sin un escalofrío en la espalda, dijo, mientras nos guiaba hacia una habitación polvorienta, llena de archivos y fotografías amarillentas. Nos adentramos en la historia, abrumados por la cantidad de información. Cada recorte de periódico y cada testimonio eran un eco de aquellos días fatídicos. Leímos sobre el tren que había descarrilado en una curva peligrosa, sobre los gritos de quienes no pudieron escapar, sobre los esfuerzos de rescate que habían seguido. Entre los documentos encontramos un relato en particular que capturó nuestra atención. Era la carta de un sobreviviente, un joven que había viajado en el tren esa noche.
Sus palabras describían no solo el caos del descarrilamiento, sino también la presencia de una figura etérea que parecía guiarlos, llevándolos a un lugar seguro antes de que todo se oscureciera. Ella tenía una luz en su rostro, una luz que nunca olvidaré, escribió. Aquella carta nos hizo cuestionar si realmente las almas buscaban paz o si había algo más en juego, algo que los mantenía atados a ese lugar. La bibliotecaria, al notar nuestro interés, se acercó y nos contó sobre avistamientos recientes. En 1941, muchas personas afirmaron haber visto el tren atravesar la niebla, seguido de lamentos que resonaban en la noche, explicó. Algunos decían que sentían una brisa helada justo antes de que sucediera, como si el propio tiempo se quebrara. Sus palabras resonaban con lo que habíamos experimentado y una sensación de conexión nos unió aún más. Con esa información, decidimos que la próxima noche regresaríamos a la Puente Bostian para intentar comunicarnos con las almas que allí habitaban. Nos preparábamos para una vigilia, llevando consigo objetos simbólicos, pequeños recuerdos que representaban vidas plenas. Una flor marchita, una carta de amor, un viejo reloj que había pertenecido a un abuelo. Sentíamos que tal vez estos recuerdos podrían ofrecer un poco de consuelo a quienes habían quedado atrapados en el limbo de su propia tragedia. Al caer la noche, nos dirigimos de nuevo al puente. La niebla se había acumulado, envolviendo el lugar en un manto espeso y frío. Con el corazón latiendo con fuerza, comenzamos a hablar en voz alta, compartiendo las historias de aquellos que habíamos leído. No estamos aquí para asustarlos, dije, sino para recordarles que no están solos. Sus historias importan y nosotros estamos dispuestos a escuchar. Y fue en ese momento que el aire cambió. Un susurro suave, como el viento acariciando. Las hojas nos rodeó. Las luces comenzaron a brillar de nuevo en la niebla, pero esta vez había una calma en el ambiente, una tranquilidad que parecía invocar la paz. Los lamentos se transformaron en murmullos suaves, como si las almas comenzaran a responder a nuestras palabras. Miré a mis amigos y en sus rostros vi la mezcla de miedo y esperanza. No sabíamos cuánto tiempo pasaríamos allí, pero estábamos decididos a permanecer hasta que sintiéramos que nuestras voces habían sido escuchadas. Así, nos convertimos en parte de la leyenda, en buscadores de verdades ocultas, mientras el tren fantasma seguía su viaje entre la niebla, recordándonos que algunas historias nunca deben ser olvidadas. El aire se volvió más denso, como si la niebla misma estuviera absorbiendo nuestras palabras. Los murmullos en la brisa parecían entrelazarse con las historias que compartíamos, y un escalofrío recorrió mi espalda. No sabía si era el frío de la noche o la presencia de algo más, algo que nos observaba. Fue entonces cuando escuché un leve crujido como si el tren estuviera acercándose. Mis amigos se miraron entre ellos, sus rostros iluminados por la tenue luz de nuestras linternas. ¿Lo oyeron?, susurró uno de ellos, su voz temblando de anticipación. Asentí, incapaz de articular una respuesta. Las historias de la bibliotecaria resonaban en mi mente. El tren que atravesaba la niebla, las almas que clamaban por ser escuchadas. Con cada palabra que pronunciábamos, sentía que el pasado cobraba vida a nuestro alrededor. Decidimos seguir hablando, mantener el hilo de nuestras historias. Comencé a relatar la carta del sobreviviente, la figura etérea que había guiado a algunos a la seguridad. ¿Quién era ella?, me pregunté en voz alta. ¿Sería una de las almas atrapadas en la tragedia del tren? La respuesta llegó en forma de un susurro helado que atravesó el ambiente. «Ayuda». La palabra flotó en el aire, casi imperceptible, pero lo suficientemente fuerte como para helar mi sangre. Mis amigos intercambiaron miradas de temor y emoción. ¿Estamos realmente comunicándonos con ellos?, preguntó uno, su voz apenas audible. Volvimos a concentrarnos en el puente, sintiendo que cada relato que compartíamos era un puente entre el presente y el pasado. Estamos aquí para recordar, repetí, deseando que esas palabras resonaran con fuerza en las almas que nos rodeaban. Fue entonces cuando las luces comenzaron a parpadear a lo lejos,
como si el tren fantasma estuviera emergiendo de la niebla. La tensión en el aire se intensificó y un rugido distante resonó. ¿Escucharon eso?, preguntó uno de mis amigos, su voz llena de incredulidad. Es como si estuviera viniendo hacia nosotros. Nos quedamos en silencio. El sonido del tren se hacía más fuerte, acompañado de los ecos de gritos lejanos, como si estuvieran buscando consuelo en medio de su tormento. El tiempo pareció detenerse mientras nos sumergíamos en la experiencia. La niebla se espesaba y el frío se volvía más penetrante. Una presencia se sentía a nuestro alrededor y de repente una figura apareció entre la bruma. Era etérea, como un destello de luz en medio de la oscuridad. Nos quedamos paralizados, incapaces de apartar la vista. Era la mujer de la carta, la que había guiado a las almas en su sufrimiento. ¿Por qué no pueden descansar?, pregunté sintiendo que las palabras salían de mis labios sin control. La figura pareció inclinarse hacia mí, y por un momento sentí su tristeza y su dolor. No están solos, dije. Vinimos a recordarlos. Las luces parpadearon, aún más, como si ella hubiera escuchado mi súplica. De repente el sonido del tren se detuvo y los gritos se apagaron, dejando un silencio abrumador. Nos miramos, preguntándonos si realmente habíamos logrado comunicarnos con el más allá. La figura comenzó a desvanecerse, llevándose con ella un trozo de la tristeza que había llenado el aire. «No olviden», susurró, su voz un eco lejano que se desvanecía en la niebla. «Recuerden nuestras historias». Con el corazón aún latiendo con fuerza, comenzamos a recoger nuestros objetos simbólicos, sintiendo que habíamos cumplido con una misión. Nos dirigimos de regreso al pueblo, el camino iluminado por la luz de la luna. ¿Lo que vimos fue real?, preguntó uno de mis amigos al romper el silencio. No lo sé, respondí, pero sé que nuestras voces fueron escuchadas, y eso en sí mismo es un paso hacia la paz. Mientras caminábamos comprendí que la historia del tren fantasma no solo era una leyenda, era un recordatorio de que las almas perdidas buscan ser recordadas, y que a veces la conexión entre el pasado y el presente es más fuerte de lo que podemos imaginar. Habíamos sido parte de algo más grande, uniendo el pasado y el presente con nuestras historias, y aunque el tren había desaparecido en la niebla, su legado viviría en nosotros. El camino de regreso al pueblo parecía más largo de lo habitual, como si el peso de lo que habíamos experimentado se manifestara en cada paso que dábamos. El silencio que nos rodeaba era profundo, apenas interrumpido por el crujir de las ramas bajo nuestros pies. Había una especie de solemnidad en el aire, como si la noche misma nos estuviera recordando la importancia de lo que habíamos presenciado. ¿Y si el tren fantasma regresa alguna vez?, preguntó uno de mis amigos, rompiendo el silencio con una inquietud palpable en su voz. La pregunta flotó en el aire, y no supe qué responder. La idea de que esas almas perdidas pudieran volver me llenaba de una mezcla de curiosidad y temor. «Quizás lo haga», respondí finalmente. «Pero tal vez no sea algo que debamos temer. Tal vez sea solo su manera de seguir siendo parte de este mundo». Mientras nos acercábamos al pueblo, las luces comenzaron a aparecer a lo lejos, como estrellas que titilaban en la distancia. La familiaridad de nuestras calles me trajo un pequeño alivio, pero sentía que nada sería igual después de aquella noche. Al llegar a la plaza central, decidimos sentarnos en un banco. Bajo la tenue luz de una farola, comenzamos a hablar sobre lo que habíamos visto y sentido. Cada uno de nosotros compartió su perspectiva, como si intentáramos unir las piezas de un rompecabezas que apenas comenzábamos a entender. ¿Creen que hay más historias como la del tren?, Memo preguntó una de mis amigas. Su mirada estaba cargada de curiosidad. Seguramente, respondí. Cada pueblo tiene sus leyendas, sus fantasmas, pero la historia de la Puente Bostian es especial porque es real. Hay nombres, hay rostros, hay dolor. Mientras hablaba sentí una conexión más profunda con mis amigos. Habíamos vivido algo extraordinario y de alguna manera eso nos había unido. A medida que la noche avanzaba,
Comenzamos a hablar de la historia detrás del descarrilamiento. Recordé las viejas fotografías que había visto en la biblioteca, los rostros de aquellos que habían perdido la vida. Eran personas como nosotros, dije. Tenían sueños y esperanzas. Ese tren no solo se llevó sus cuerpos, sino también sus historias. La gravedad de mis palabras se hizo palpable, y un silencio reflexivo se apoderó de nuestro grupo. ¿Deberíamos hacer algo para honrarlos?, sugirió uno de mis amigos. La idea resonó en mí. Quizás podríamos organizar una vigilia o escribir sus historias, propuse. Todos asintieron y en ese momento sentí que habíamos encontrado un propósito. No solo habíamos sido testigos de lo sobrenatural, sino que también teníamos la responsabilidad de recordar y dar voz a aquellos que habían sido silenciados por la tragedia. A partir de esa noche, comenzamos a investigar más sobre la historia del tren y sus víctimas. Nos reunimos en la biblioteca, buscando documentos antiguos, relatos de sobrevivientes, cualquier cosa que pudiera ayudarnos a entender mejor lo que había sucedido. Descubrimos que el descarrilamiento no solo había afectado a las familias de las víctimas, sino que había dejado una marca indeleble en la comunidad. Cada aniversario, los recuerdos volvían a surgir como fantasmas, y muchas personas aún sentían el eco de aquellos gritos en la noche. La idea de organizar una vigilia tomó forma rápidamente. Hicimos volantes, contactamos a otros interesados y poco a poco la comunidad comenzó a unirse. La noche de la vigilia, la atmósfera estaba cargada de emoción. Las velas iluminaban el camino hacia el puente y el aire estaba impregnado de una mezcla de tristeza y esperanza. Nos reunimos en círculo, compartiendo historias y recuerdos, no solo de las víctimas del tren, sino también de aquellos que habían dejado huellas en nuestras propias vidas. Mientras encendíamos las velas, me di cuenta de que no solo estábamos honrando a los que habían partido, sino que también estábamos creando un espacio para la sanación. La noche se llenó de murmullos, de risas suaves y de lágrimas. Las luces danzantes de las velas parecían unirse en un abrazo con las estrellas, y por un momento sentí que el pasado y el presente se entrelazaban en un solo hilo de memoria. Al final de la vigilia, decidimos dejar las velas encendidas en el puente. Que brillen como un faro para aquellos que buscan su camino, dije, sintiendo que habíamos logrado algo significativo. Mientras nos alejábamos, miré hacia atrás una última vez. Las llamas titilaban suavemente, iluminando la niebla que comenzaba a descender nuevamente. En mi corazón, sabía que habíamos hecho algo más que recordar. Habíamos creado un vínculo con el pasado que nunca se romper. La niebla envolvía el puente como un manto de misterio, y mientras caminábamos de regreso, no podía evitar sentir que algo nos observaba desde las sombras. La leyenda del tren fantasma seguía viva, y ahora, de alguna manera, éramos parte de ella. Los días siguientes a la vigilia fueron intensos. La comunidad comenzó a hablar más sobre el descarrilamiento, compartiendo historias que hasta entonces habían permanecido ocultas. En la biblioteca encontramos un viejo diario perteneciente a uno de los conductores que había sobrevivido al accidente. Sus relatos estaban llenos de angustia y culpa y se podía sentir su desesperación a través de las palabras escritas. No pude hacer nada para salvarlos, había anotado en una página desgastada. El tren se salió de la vía en un instante, y el grito de aquellos que perdieron la vida aún resuena en mi cabeza. Cada día que pasaba, el eco de su sufrimiento caló más hondo en nuestros corazones. Decidimos que debíamos hacer algo, más que una vigilia. Queríamos preservar la memoria de las víctimas de una manera que fuera duradera. Así, comenzamos a planear un evento conmemorativo, que incluiría lecturas de aquellos relatos, así como una exposición de fotografías y objetos que habíamos encontrado en nuestras investigaciones. Mientras organizábamos todo, recibimos la visita de algunos ancianos del pueblo que habían vivido la tragedia en sus propias carnes. Sus ojos brillaban con la tristeza de recuerdos que nunca se desvanecerían. Cada año, en el aniversario, sentimos que el tren vuelve a pasar, dijo una mujer mayor, su voz temblorosa. Los gritos son más fuertes en las noches de tormenta. Sus palabras nos helaron la sangre,
pero también nos impulsaron a seguir adelante. Sabíamos que debíamos dar voz a aquellos que nunca la tuvieron. El evento llegó, y la plaza central se llenó de gente. La atmósfera era solemne, pero había un sentido de unidad que flotaba en el aire. Las velas estaban dispuestas en formación, creando un camino que guiaba a los asistentes hacia el centro de la plaza, donde habíamos montado un pequeño escenario. Al comienzo de la ceremonia, compartimos historias de las víctimas, sus sueños y sus anhelos, y el silencio se convirtió en un homenaje conmovedor. La lectura de los relatos del diario del conductor resonó profundamente. Cada palabra parecía traer consigo el eco de los gritos perdidos, y las lágrimas brotaron en muchos rostros. Mientras leía, sentí que el peso de la historia se hacía más ligero, como si, al compartir el dolor, estábamos liberando a las almas atrapadas en la tragedia. Fue un momento de conexión, donde el pasado y el presente se unieron en un abrazo de sanación. Al final del evento, se llevó a cabo un minuto de silencio. La plaza se sumió en un silencio absoluto, como si el mundo mismo estuviera conteniendo la respiración. En ese instante una brisa suave sopló a través de la plaza, y muchos sentimos un escalofrío recorrer nuestra piel. Algunos dijeron que era el espíritu de aquellos que habían partido, agradeciendo que finalmente se les recordara. Otros, más escépticos, lo atribuyeron a la emoción del momento. Pero para mí, era un recordatorio de que la historia no debe ser olvidada. Con el tiempo, el evento conmemorativo se convirtió en una tradición anual, un espacio donde la comunidad se reunía no solo para recordar, sino también para celebrar la vida. Cada año, la plaza se llenaba de personas que compartían risas y lágrimas, creando nuevos recuerdos mientras honraban a los antiguos. La leyenda del tren fantasma no solo se mantenía viva, sino que se transformaba en un símbolo de resiliencia y unidad. Sin embargo, las historias no se detuvieron ahí. A medida que pasaban los años, comenzaron a surgir nuevos relatos sobre avistamientos en la zona del puente. Algunos afirmaban haber visto luces parpadeantes en la distancia, mientras que otros escuchaban el sonido de un tren en la niebla. La curiosidad se avivó, y muchos comenzaron a visitar el puente en busca de la experiencia sobrenatural. Pero para nosotros, no se trataba solo de buscar fantasmas. Era una forma de mantener viva la memoria de aquellos que habían partido y de recordar que su historia era parte de nuestra propia historia. Una noche, mientras reflexionaba sobre todo lo que habíamos logrado, me senté en el banco del parque, mirando hacia el puente. La luna iluminaba el agua del río y una ligera neblina comenzaba a formarse. En ese momento sentí que el pasado y el presente se entrelazaban de nuevo, como un ciclo interminable. La historia del tren de la Puente Bostián era, sin duda, una de las más impactantes, pero en ella había encontrado no solo el eco de la noche, continuaba tranquila, pero en el aire había una tensión palpable. La neblina se espesaría, y el sonido lejano de una locomotora resonaba en mi mente, un eco del pasado que nunca se desvanecería. Recordé las historias que habíamos escuchado de los ancianos, sus relatos vívidos sobre el tren fantasma que recorría el puente. Era como si el sufrimiento de aquellos que habían muerto en la tragedia se manifestara en forma de susurros, llamándonos a recordar y a no olvidar. Decidí que era hora de investigar más a fondo. La leyenda del tren fantasma no solo se basaba en relatos aislados, había una rica historia que merecía ser contada. Comencé a buscar archivos antiguos en la biblioteca del pueblo, revisando periódicos de la época del descarrilamiento. A medida que pasaba las horas entre las páginas amarillentas, me sumergía en un mundo que había sido olvidado por muchos, pero que aún ardía con vida en el corazón de algunos. Los informes de aquel fatídico día de 1891 eran desgarradores. Descripciones detalladas de las víctimas, sus sueños truncados y las familias que quedaron atrás, esperando noticias que nunca llegarían. Me encontré con el nombre de una joven, Clara, que viajaba en el tren rumbo a una nueva vida. Sus cartas, a casa, llenas de esperanza y amor, contrastaban con la tragedia que la esperaba. La emoción me abrumó,
Clara no era solo un nombre en un artículo, sino una persona con una historia que merecía ser recordada. Con cada palabra que leía, sentía que me acercaba más al alma del pueblo, a su dolor y a su resiliencia. Decidí que debía incluir esta nueva información en el próximo evento conmemorativo. Clara, junto con otros nombres, debía ser recordada. Al compartir su historia, podríamos dar vida a aquellos que habían sido silenciados por la tragedia. El día del evento se acercaba rápidamente, y mientras trabajábamos en los preparativos, la comunidad se llenó de un aire de expectativa. Las historias que habíamos recopilado se entrelazaban, creando un mosaico de recuerdos que resonaban en cada rincón. La plaza se transformó en un espacio de memoria colectiva, un lugar donde el pasado podía ser honrado y el dolor compartido. Aquella noche, mientras comenzaba la ceremonia, una extraña quietud se apoderó del lugar. Las velas iluminaban los rostros de los asistentes, creando sombras danzantes que parecían cobrar vida propia. Comenzamos a compartir las historias, y la voz de Clara emergió entre las demás, trayendo consigo un aire de tristeza y esperanza. Mientras leía sus palabras, la brisa sopló una vez más, y muchos sintieron un escalofrío recorrer sus cuerpos. Era como si el espíritu de Clara estuviera presente, agradeciendo que su historia no hubiera sido olvidada. Los relatos fluyeron, uno tras otro, y en un momento una mujer del público se levantó. Era la nieta de uno de los sobrevivientes del descarrilamiento. Con lágrimas en los ojos, compartió cómo su familia había llevado el peso de la tragedia a lo largo de las generaciones. Su testimonio resonó en el corazón de todos, recordándonos que el dolor no solo pertenece a quienes han partido, sino que también se transmite a quienes quedan atrás. A medida que la noche avanzaba, un grupo de jóvenes comenzó a tocar música. La melodía era suave y nostálgica, y muchos se unieron a cantar. Era un momento de catarsis, donde el dolor se transformaba en esperanza. La leyenda del tren fantasma comenzó a tomar un nuevo significado. Ya no era solo un relato de tragedia, sino un símbolo de la fortaleza de la comunidad. Cuando la ceremonia llegó a su fin, el cielo se llenó de estrellas. La plaza, ahora iluminada por la luz de las velas, parecía vibrar con una energía renovada. Habíamos dado voz a las almas que habían partido y en ese acto habíamos sanado un poco. Pero sabía que la historia no terminaba ahí. La leyenda del tren fantasma, con sus gritos y su humo, seguiría resonando en los corazones de aquellos que habían elegido recordar. Esa noche, mientras caminaba de regreso a casa, sentí que el pasado me seguía. No era un peso, sino una compañía. Era una promesa de que nunca olvidaríamos lo que había sucedido en la Puente Bostián. La historia seguiría viva, y el eco de aquellos que habían perdido sus vidas en el tren continuaría resonando, no solo como un lamento, sino como una celebración de la vida, la comunidad y el amor que perdura a través del tiempo. A medida que los días pasaban después de la ceremonia, una sensación extraña se apoderó de mi mente. Las historias que habíamos compartido resonaban en mis pensamientos, pero había algo más, algo que no podía identificar. Era como si el eco de los gritos del tren fantasma comenzara a hacerse más fuerte, llamándome a profundizar en la historia. No podía evitarlo, necesitaba saber más. Decidí visitar la antigua estación de tren, un lugar que había visto días de gloria y ahora se encontraba en ruinas, cubierto de maleza y sombras. Al acercarme, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La estación tenía un aire casi sagrado, como si cada ladrillo guardara un secreto, una historia que ansiaba ser contada. Entré, y el silencio era ensordecedor. Solo el sonido de mis pasos resonaba en el espacio vacío. Me senté en un banco, desgastado, y cerré los ojos, intentando escuchar lo que el lugar tenía que decirme. En ese momento, un viento frío atravesó la estación y un susurro me alcanzó. Era como si las almas de aquellos que habían viajado en el tren estuvieran comunicándose conmigo, recordándome que su historia aún no había terminado. Abrí los ojos y miré a mi alrededor. Las paredes parecían estar llenas de sombras danzantes, y pude imaginar a los pasajeros esperando su partida,
llenos de expectativas y sueños. Decidí explorar más a fondo. En un rincón encontré una antigua caja de madera cubierta de polvo y telarañas. Con cuidado, la abrí y dentro había fotografías, amarillentas, cartas y otros objetos que pertenecían a los viajeros de aquel trágico día. Cada pieza era un fragmento de vida, una conexión tangible con el pasado. Una de las cartas, escrita con una caligrafía delicada, era de Clara. Sus palabras eran llenas de amor y esperanza, y al leerlas sentí que su espíritu estaba aún presente, guiándome. Pasé horas en la estación sumergido en las historias de aquellos que habían sido olvidados por el tiempo. A medida que la luz del sol comenzaba a desvanecerse, supe que había encontrado un propósito. No solo quería compartir la historia de Clara, sino también dar voz a todos los que habían sido parte de esa tragedia. Así nació la idea de crear un documental que narrara no solo el descarrilamiento, sino también la vida de los pasajeros, sus sueños y sus esperanzas. Regresé al pueblo con una nueva determinación. Comencé a entrevistar a los ancianos, a aquellos que recordaban los relatos de sus abuelos, quienes habían vivido la tragedia de cerca. Cada entrevista era un viaje emocional, donde el dolor y la esperanza se entrelazaban. Las historias eran ricas y variadas. Algunos recordaban el ruido del tren, los gritos de los pasajeros, mientras otros hablaban de las noches en vigilia, esperando noticias que nunca llegaron. La comunidad se unió a mi causa, y juntos comenzamos a recopilar material, fotografías y relatos. Cada semana me reunía con un grupo de entusiastas de la historia local, y juntos tejíamos un tapiz de recuerdos que conectaba el pasado con el presente. La historia del tren fantasma se transformaba y se convertía en una narración colectiva que abarcaba no solo la tragedia, sino también la resiliencia de un pueblo que se negaba a olvidar. A medida que avanzábamos en el proyecto, comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Algunas noches, mientras editaba el material, sentía una presencia a mi alrededor. A veces oía un silbido distante, como un tren que se acercaba, y en otros momentos un susurro que me instaba a seguir adelante. Mis amigos decían que era el espíritu de Clara, guiándome en mi búsqueda. A pesar de las inquietudes, sentí que estaba en el camino correcto. El día del estreno del documental llegó. La plaza se llenó de gente, ansiosa por recordar y honrar a aquellos que habían perdido la vida en el tren. La proyección fue un viaje emocional, donde las risas y las lágrimas se entrelazaron. Al finalizar, la comunidad se unió en un aplauso, pero lo más conmovedor fue ver a los descendientes de los pasajeros, algunos de ellos con lágrimas en los ojos, reconociendo que sus historias finalmente habían sido contadas. Mientras el eco de los aplausos resonaba en la noche, sentí una profunda conexión con el pasado. La leyenda del tren fantasma había encontrado su voz, y aunque la tragedia nunca podría ser borrada, habíamos transformado el dolor en un homenaje a la vida. En ese instante, comprendí que las historias nunca mueren. Viven en quienes eligen recordarlas. El éxito del estreno del documental reverberó en la comunidad como un eco que se negaba a desvanecerse. La historia de Clara y los demás pasajeros parecía haber encontrado un nuevo hogar en los corazones de quienes habían asistido. Sin embargo, a medida que los días pasaban, una inquietud comenzó a instalarse en mí. La conexión que sentía con el pasado se volvía más intensa y, al mismo tiempo, más misteriosa. A menudo me encontraba revisando las grabaciones, buscando en sus rostros y voces la esencia de lo que había querido transmitir. Una noche, mientras revisaba el material en mi estudio, la pantalla parpadeó y un extraño escalofrío recorrió mi piel. Fue entonces cuando escuché el silbido. Era un sonido profundo, resonante, como el de un tren que se acercaba y me congelé. Miré por la ventana, pero la oscuridad solo me devolvió mi propio reflejo. Me sentí culpable por la duda que comenzaba a asaltarme. ¿Había realmente algo, más allá de la historia que había tratado de contar? ¿Era Clara quien me llamaba o era solo mi mente jugando trucos? Decidí salir a caminar para despejar mis pensamientos. La noche estaba tranquila y el aire fresco parecía cargar con la
energía de aquellos que habían vivido aquí mucho antes que yo. Caminé hacia la antigua estación, que ahora se erguía como un recordatorio de un pasado que nunca se había ido del todo. La luna iluminaba el lugar, y al llegar, una sensación de familiaridad me envolvió. Era como si cada sombra y cada ladrillo me reconocieran. Me senté en el mismo banco donde había pasado horas anteriormente y cerré los ojos, permitiendo que el silencio me envolviera. Fue en ese momento que sentí una presencia. No era aterradora, sino reconfortante, como una manta suave en una noche fría. Abrí los ojos y, para mi sorpresa, vi una figura difusa en la distancia, rodeada de un leve resplandor. Mi corazón latía con fuerza, pero no había miedo en mí. En cambio, sentí una profunda curiosidad. ¿Clara?, murmuré, casi sin darme cuenta. La figura se movió lentamente, y un susurro llegó a mis oídos. No podía entender las palabras, pero sí el sentimiento detrás de ellas. Una súplica, un deseo de ser recordada, no solo por su tragedia, sino por su vida y su amor. Decidido, regresé a casa y comencé a escribir. No podía dejar que esta experiencia se perdiera en el aire. Las palabras fluyeron desde mi corazón, cada frase impregnada de la esencia de lo que había sentido. Era una carta a Clara, una promesa de que su historia sería contada con la dignidad que merecía. La noche se convirtió en día, y con cada palabra sentía que la conexión se hacía más fuerte, como si Clara estuviera a mi lado, guiando mi pluma. Con el paso de las semanas, decidí organizar una vigilia en la estación. Quería que la comunidad se uniera nuevamente, no solo para recordar, sino para celebrar las vidas que habían sido perdidas. La idea resonó entre los habitantes, y a medida que se acercaba la fecha, la emoción crecía. Todos traían algo especial: flores, cartas, objetos que recordaban a sus seres queridos. Era un acto de amor y memoria. La noche de la vigilia, la estación se iluminó con velas que parpadeaban suavemente, creando un ambiente casi etéreo. Las historias comenzaron a fluir, y los murmullos de los descendientes se entrelazaban con las risas y los llantos. Era un mosaico de recuerdos que honraban no solo a los que habían partido, sino también a la comunidad que había aprendido a vivir con su ausencia. Al final de la noche, nos reunimos en círculo, y con un profundo suspiro, cada uno compartió una palabra que definía lo que sentían por aquellos que se habían ido: amor, esperanza, dolor, resiliencia. Al levantar la vista, vi que la luna brillaba intensamente, como si también ella estuviera prestando su luz a los que ya no estaban. En ese momento, comprendí que la leyenda del tren fantasma no era solo una historia de tragedia, sino también un recordatorio de que las almas de aquellos que amamos nunca mueren realmente. Sus ecos permanecen en nuestra memoria, sus risas en nuestro corazón y sus historias en nuestras voces. La vigilia se convirtió en un nuevo capítulo en la historia de la comunidad, un lazo renovado entre el pasado y el presente. A partir de ese día, cada vez que oía el silbido distante de un tren, sonreía, sabiendo que Clara y sus compañeros de viaje nunca serían olvidados. Había encontrado una manera de mantener viva su memoria, y a través de cada relato, cada lágrima, con el paso de los días, la estación se convirtió en un lugar de encuentro. La vigilia había dejado una huella profunda en todos nosotros, y el recuerdo de Clara y los otros pasajeros del tren se sentía más vívido que nunca. La comunidad comenzó a organizar actividades periódicas en la estación, no solo para recordar, sino para celebrar la vida y la resiliencia del pueblo. Contar historias y compartir recuerdos se volvió una tradición, un ritual que nos unía y fortalecía. Una tarde, mientras preparábamos un evento de narración en la estación, un anciano del pueblo se acercó a mí. Su nombre era Don Luis, un hombre de mirada sabia y voz pausada. Me habló de un incidente que había tenido lugar en 1941, cuando, según sus palabras, el tren fantasma había sido visto con mayor frecuencia. Esa noche, comenzó, la niebla cubría todo. Podía sentir que algo estaba por suceder. Los gritos que se escuchaban no eran solo ecos del pasado, sino una llamada a la memoria de los que habían partido. Mientras escuchaba, una sensación,
De inquietud se apoderó de mí. La historia de don Luis se entrelazaba con las leyendas que había investigado, y cada relato parecía confirmar la existencia de algo más allá de nuestro entendimiento. Me sentí impulsado a descubrir más sobre ese suceso, como si Clara me estuviera guiando hacia un propósito mayor. Decidí investigar lo sucedido en 1941. Pasé horas en la biblioteca local, revisando periódicos y archivos antiguos. Encontré artículos que hablaban de avistamientos del tren fantasma, en la misma fecha en que don Luis lo había mencionado. Descripciones vívidas de una locomotora envuelta en humo, con luces parpadeantes y el sonido de un silbido que helaba la sangre, resonaban en cada página. La comunidad había estado en vilo, y muchos aseguraban haber visto figuras en la neblina, sombras que parecían buscar algo, alguien. A medida que profundizaba en la investigación, me di cuenta de que la historia de la tragedia de 1891 no era un evento aislado. Era parte de un ciclo, una continuidad de recuerdos que se manifestaban en el presente. Las almas de aquellos que habían perdido la vida seguían buscando paz, y el tren fantasma era su forma de comunicarse con los vivos. Me sentí atrapado en un laberinto de emociones, entre la tristeza por la pérdida y la esperanza de que sus historias pudieran ser contadas de nuevo. Con cada descubrimiento, mi conexión con la estación y sus fantasmas se volvía más fuerte. Las noches se llenaban de murmullos mientras los lugareños compartían sus propias experiencias, cada uno aportando fragmentos de un rompecabezas que parecía interminable. Una joven llamada Ana, que había perdido a su abuela en el descarrilamiento, compartió cómo había sentido la presencia de su abuela cerca de la estación. A veces, dijo, puedo oír su risa en el viento, como si estuviera tratando de decirme algo. Inspirado por estas historias, decidí que necesitábamos un evento especial para honrar a todos los que habían sido tocados por el tren de la Puente Bostian. Así nació la idea de un festival anual que celebrara la vida, la memoria y la conexión entre el pasado y el presente. La comunidad se unió con entusiasmo, cada uno aportando ideas y esfuerzo, convirtiendo la estación no solo en un lugar de duelo, sino en un símbolo de unidad y esperanza. El día del festival llegó, y el ambiente era mágico. La estación estaba decorada con luces brillantes y pancartas que contaban las historias de aquellos que habían partido, pero que nunca serían olvidados. La música llenaba el aire, y el aroma de comida casera se mezclaba con la brisa fresca. Mientras observaba a las familias riendo y compartiendo, sentí que había logrado algo significativo. La historia de Clara y los otros pasajeros había encontrado su lugar en nuestros corazones, transformándose en un legado que perduraría. Al caer la noche, nos reunimos en círculo, y cada uno encendió una vela en honor a sus seres queridos. Las llamas danzaban suavemente, creando un espectáculo de luz que parecía conectar nuestras almas con las de aquellos que habían partido. En ese momento, escuché nuevamente el silbido distante del tren. No había miedo ni tristeza, solo una profunda conexión con el pasado. Sabía que Clara y los demás estaban allí con nosotros, sus historias entrelazándose con la nuestra, un eco eterno de amor y memoria. A partir de entonces, el tren fantasma dejó de ser solo una leyenda aterradora. Se convirtió en un símbolo de esperanza y continuidad, recordándonos que las historias nunca mueren, solo se transforman. En cada silbido que escuchaba, sabía que era un recordatorio de que siempre hay luz en la oscuridad y que cada vida perdida merece ser recordada. El festival se convirtió en una tradición esperada por todos los habitantes de la región. Cada año, más personas llegaban a la estación de la Puente Bostian, atraídas por la leyenda y el espíritu de conmemoración que habíamos cultivado. Las historias de aquellos que habían perdido la vida en el descarrilamiento de 1891 se contaban y recontaban, cada vez con más matices, como si la memoria colectiva se enriqueciera con cada nuevo relato. Las velas encendidas se convirtieron en un símbolo de luz en la oscuridad, un recordatorio de que la vida, a pesar de sus tragedias, sigue adelante.
Una noche, mientras me encontraba en la estación, observando cómo la gente compartía risas y lágrimas, me acerqué a la joven Ana. Ella había crecido en la comunidad y había sido una de las primeras en abrazar la idea del festival. ¿Alguna vez has sentido que Clara está aquí con nosotros?, le pregunté, recordando sus palabras sobre sentir la risa de su abuela en el viento. Ana asintió, sus ojos brillando con una mezcla de nostalgia y esperanza. Sí, a veces. Es como si el viento me susurrara secretos del pasado. Me da fuerzas para seguir adelante. De repente, un silencio envolvió la estación. Las risas se apagaron y todos miramos hacia el horizonte. Un sonido familiar, el silbido de un tren, resonaba a lo lejos. Era un sonido que había llegado a ser parte de nuestra identidad, un eco del pasado que regresaba para recordarnos que nunca estábamos solos. Miré a mi alrededor y vi que las miradas de las personas se iluminaban. Sus rostros reflejaban un sentimiento compartido. Era como si, por un momento, el tiempo se detuviera y todos estuviéramos conectados a través de la historia que nos unía. Con el paso de los años, el festival fue evolucionando. Incorporamos actividades que honraban no solo a las víctimas del tren, sino a todos los que habían sido parte de nuestra comunidad. Historias de amor, pérdidas y triunfos se entrelazaban, creando un tapiz vibrante que celebraba la vida. Los niños comenzaban a aprender sobre el pasado, no con miedo, sino con admiración. Las historias de fantasmas se convirtieron en cuentos que enseñaban lecciones sobre resiliencia y amor eterno. Una tarde, mientras preparábamos el festival, conocí a un anciano que había vivido en la zona toda su vida. Se llamaba Don Ramón, y sus ojos reflejaban la sabiduría de generaciones. Me habló de cómo, de joven, había escuchado historias sobre el tren fantasma y los gritos que lo acompañaban. A veces, cuando la niebla es densa, creo que puedo verlo, dijo con voz temblorosa. Pero no me da miedo. Es como si me recordara que la vida es frágil y que debemos valorarla en cada momento. Sus palabras resonaron en mi corazón. Comprendí que el tren no solo simbolizaba la tragedia, sino también la belleza de la memoria compartida. En cada relato, en cada susurro del viento, había una oportunidad para aprender y crecer. Decidí que era fundamental incluir las historias de la comunidad en el festival. Así, creamos un espacio donde todos pudieran compartir sus propios relatos, un rincón dedicado a las memorias que nos hacían humanos. El día del festival llegó nuevamente y la estación estaba más viva que nunca. Los colores, los aromas y las risas llenaban el aire. Cada rincón de la estación contaba una historia, desde las decoraciones que representaban los recuerdos de aquellos que habíamos perdido hasta las mesas donde se servían platos típicos, cada uno con una historia propia. Mientras caminaba entre la multitud, sentí una calidez en mi pecho. Era como si cada sonrisa, cada encuentro, estuviera tejiendo un hilo invisible que conectaba pasado y presente. Al caer la noche, nos reunimos para encender las velas, como siempre. Cada llama era un faro, un mensaje de amor y esperanza. Entonces, en medio del murmullo, el silbido del tren volvió a resonar. Esta vez, sin temor, lo recibimos como una visita esperada. Miré a Ana y a don Ramón, y comprendí que aunque el tren de la Puente Bostián había traído dolor, también había tejido nuestras vidas de una manera hermosa. Las historias nunca se desvanecen, viven en nosotros, en las risas y las lágrimas, en los recuerdos que compartimos. Sabía que el tren fantasma no era solo una leyenda, sino una parte integral de nuestra identidad, un símbolo de que siempre hay luz en la oscuridad, siempre hay esperanza en el recuerdo. El festival se convirtió en un hito anual, un momento en el que la comunidad se unía para celebrar la vida, la memoria y la resiliencia. Cada año, el eco del tren fantasma resonaba con más fuerza, convirtiéndose en un símbolo de unión y esperanza. Muchos comenzaban a acercarse a la estación no solo para recordar a los que habíamos perdido, sino también para reconectar con sus propias historias familiares, para compartir y sobre todo para sanar. Con el paso del tiempo, el relato del tren de la Puente Bostián se transformó en algo más que una simple leyenda, se convirtió en un legado.
Las generaciones más jóvenes se sentían inspiradas por las narraciones de sus abuelos y bisabuelos, quienes les contaban sobre aquella fatídica noche de 1891, el descarrilamiento y los gritos que aún se oían en los momentos de niebla espesa. Sin embargo, en lugar de miedo había un profundo sentido de respeto y amor hacia aquellos que habían partido. Una tarde, mientras revisaba algunas de las historias que habíamos recopilado para el festival, me encontré con una carta escrita por un descendiente de una de las víctimas. En ella, el joven relataba cómo su familia había aprendido a vivir con la pérdida, convirtiendo el dolor en un motor para seguir adelante. El tren puede haber llevado a mi bisabuelo, pero su espíritu vive en cada historia que contamos, escribió. Fue un momento revelador, una confirmación de que el pasado, aunque lleno de tragedia, podía ser transformado en un faro de luz. Las velas que encendíamos cada año no solo representaban a los que habíamos perdido, sino también la continuidad de la vida. Cada llama brillaba con la esperanza de un futuro mejor, con la promesa de que nunca olvidaríamos. La comunidad se había convertido en un tejido vivo, donde cada hilo representaba una historia, una voz, un recuerdo, y así el tren fantasma, que alguna vez había sido un símbolo de dolor, se transformó en un emblema de amor y unidad. El festival llegó a ser conocido más allá de nuestras fronteras. Visitantes de lugares lejanos llegaban atraídos por la leyenda del tren fantasma y las historias que giraban en torno a él. Eran recibidos con los brazos abiertos y se les animaba a compartir sus propias experiencias de pérdida y esperanza. El festival se convirtió en un lugar de encuentro, un espacio donde las historias se entrelazaban, creando un lazo inquebrantable entre todos los que participaban. Con cada edición, las historias también se enriquecían. Nuevas voces se unían, trayendo consigo relatos de sus propias familias, de sus propias luchas y triunfos. Las narrativas se entrelazaban, formando un mosaico vibrante que reflejaba la diversidad de nuestra comunidad. La leyenda del tren no solo se contaba, sino que se vivía en cada rincón de la estación, en el aire que se respiraba, en las miradas que se cruzaban. La última noche del festival, mientras el silbido del tren resonaba en la distancia, comprendí que el verdadero poder de nuestra historia no residía solo en el tren fantasma, sino en la capacidad de recordar y celebrar. Miré a Ana, a don Ramón y a todos los que habían hecho posible aquel momento. Las risas y las lágrimas se entrelazaban, y en ese instante supe que habíamos logrado algo maravilloso: transformar el dolor en una celebración de la vida. Así el tren de la Puente Bostián, con su historia de tragedia y pérdida, se convirtió en un faro de esperanza. Y aunque su silbido podría evocar ecos del pasado, también nos recordaba que siempre había lugar para el amor y la memoria en nuestro presente. La comunidad se había unido de tal manera que el tren fantasma ya no era solo una sombra, era parte de nosotros, de nuestras historias, y siempre lo sería. En cada susurro del viento, en cada chispa de las velas, el tren continuaría su viaje, llevando consigo nuestras memorias, nuestras risas y, sobre todo, nuestra esperanza.